Saludarte. Hola Miguel, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto igualmente, che. La verdad, es un placer conversar con ustedes. Bueno, Jonathan es especialista en restauración y comunidad de la Fundación. Contame un poco la historia de todo esto. ¿Cuándo nace la posibilidad de iniciar estos trabajos? Tengo entendido que la Fundación hace primero una compra de estos espacios, pero bueno, contale un poco. Sí, bueno, esa región en particular, ¿no? Es una región muy especial para la conservación en sí, para el cuidado del ambiente y también para las familias que viven ahí en la región, las familias rurales, porque viven, podría decirse, casi en un vínculo muy directo con la naturaleza, digamos, ¿no? Recordemos que en esa región el Parque Fuester se conecta a través del túnel o del pasafauna, como le dicen, y a través de algunas áreas privadas, algunas chacras misioneras también, el Parque Provincial Uruguay, formando así un área de gran valor para la conservación. Y el Parque Provincial Fuester, en el caso donde se encuentra este sitio de restauración sobre el cual estamos trabajando en conjunto con el Ministerio, es un parque muy particular, ¿no? Tiene, por su forma, tiene características que son bastante irregulares, y desde el punto de vista de la conservación, para algunas cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad, con la fauna principalmente, tiene un impacto negativo, digamos, ¿no? En estas cuestiones. O sea, es un parque que tiene sectores que son muy estrechos, otros muy anchos, y este sitio en particular era un sitio donde había un camino, Picada Suárez, que se adentraba hacia adentro del parque, y una serie de lotes que tenían, por ejemplo, el último lote donde estamos trabajando ahora tiene 3 límites con el parque, ¿no? Los laterales, el fondo, y solamente el frente del ingreso era límite con otro lote. Y así varios lotes más, 3 o 4 lotes más de región. Entonces es un poco el contexto, ¿no? De la ubicación de esas parcelas de restauración. Entonces, la Fundación, ante algunas oportunidades, eventuales oportunidades de procesos son procesos largos, todos bajo un marco legal, y de respeto hacia las familias, hacia los tenedores de esas tierras, arranca un proceso de compra de tierras donde el primer paso es recorrer e ir a ver si hay interés, digamos, ¿no? Entonces con datos previos de interés de estas familias en poder negociar estos espacios, o sea, estas chacras, digamos, ¿no? Me explico un poco por qué, porque es importante esto. O sea, eran familias que quedaban un poco alejadas ya de lo que es el casco urbano, si bien tenían acceso a luz, pero al ser una línea rural y están tan cubiertos de monte y demás, provocaba seguidas interrupciones de la luz. Camino, que si bien hay un acceso que está en condiciones, digamos, pero es un lugar de difícil acceso para una familia, y más si se empieza a quedar sola en la región, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 adultos mayores, como fueron en los casos donde se compraron tierras, y después una propietaria que no vivía en el lugar. Entonces ese es el contexto, digamos, ¿no? De cómo la Fundación llega, compra estas tierras, y luego se dona al Ministerio para que formen parte del Parque Fuester. Hablemos de lo que vos mencionabas recién. Ahora estamos trabajando, decías. Estamos hablando también, utilizando un concepto que es el de la restauración. Contame un poquito cómo se comienza a trabajar, por dónde, porque estos eran chacras a las que la idea es volver a convertirlas o incorporarlas al monte. Entonces, ¿por dónde se comienzan estos procesos? Sí, bueno, ahí hubo un proceso, luego de que estas familias retiraron sus pertenencias y pudieron acomodarse en otros lugares, hubo un trabajo de gestión de esas áreas, donde recorrimos, se evaluó la vegetación que había existente en el lugar,
las condiciones de terreno, que en su mayoría son o de potrero o de plantaciones agrícolas, digamos, ¿no? Entonces se hizo una evaluación de estos terrenos a través de una evaluación de compactación del suelo, tanto en las áreas de rosado como en las áreas de potrero, y una evaluación de la vegetación ya existente. Entonces, en base a eso, se lograron parcelas donde, por ejemplo, habían algunos sitios que eran potreros nuevos, donde había mucha brotación y regeneración de tocones que habían quedado post desmonte. Entonces, en algunos sectores eso se dejó, no se hizo intervención, se va a hacer un manejo nomás de esa regeneración, y en otros sitios donde la compactación resultó sí un poco más fuerte, digamos, si se quiere decir, ahí se van a hacer trabajos de subsolado con tractor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí existen dos situaciones. Generalmente, en las áreas de potrero, se da una compactación superficial por el pisoteo de los animales, y en las áreas de cultivo agrícola se da una compactación subsuperficial a unos 50, 40 centímetros, depende un poco el tipo de implemento que se usó, agrícola. Entonces ahí se fueron utilizando diferentes implementos agrícolas, que más conocido como subsolador, con un tractor para descompactar las líneas de plantación donde vamos a colocar especies nativas en esos sitios. Bueno, hablemos de ese que es otro tema importante, ¿no? Especies nativas. Ahí también hay un trabajo que hay que hacer con cuidado. Primero, ¿qué especies van a ir ahí? ¿Por qué? Y luego, ¿de dónde se consiguen? Contanos un poco eso también. Sí, bueno, justamente en este mapeo que se hizo, identificamos algunos sitios donde, o por el efecto borde del mismo monte que está presente en esa área, mencionaba al principio que hay un lote que tiene 3 límites con el parque, tiene mucha área de efecto borde, del mismo borde, donde aportan semillas, brotación natural de las ramas, de las raíces de los árboles que van creciendo. Entonces esas parcelas simplemente se va a hacer un manejo de esas especies que están creciendo, e incluso un raleo, porque en algunos casos hay regeneración natural excesiva de especies nativas, incluso como las guayubiras, por ejemplo, algunas lauráceas, hay alguna parcela que hay tala, por ejemplo, que es una especie invasora. Entonces se va a hacer manejo de eso. Y después lo que hicimos en esta evaluación previa fue observar las especies que ya estaban existentes ahí en el terreno, y identificar en los viveros con los cuales tenemos contacto especies ya identificadas en ese sitio, las tradicionales de la selva traicionera: cañafisto, angico, cedro, guatambú, frutales como pitanga, cereza. Son las especies que se van a estar plantando en estos sitios. Bien. En cuanto a tiempo, ¿ustedes también tienen planificado en etapas este trabajo? ¿Cuánto va a llevar en materia de tiempo este trabajo conjunto con el Ministerio? Bien, hubo toda una primera etapa, ¿no?, de preparación del terreno, que tiene que ver con el subsolado, más que nada, de estos sitios. El clima no nos estuvo acompañando mucho, hay que tener en cuenta que para un trabajo de subsolado, de preparación de estos suelos, el suelo no puede estar muy húmedo, porque si no, el implemento no hace un trabajo adecuado y no... o sea, es como pasar la mano húmeda sobre el barro, es que queda una capa lisa, eso después se seca y no permite que las raíces se desarrollen con calidad, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esa primera etapa ya está prácticamente concluida, y ya se inició tareas de plantación que consisten en la aplicación de un fertilizante, que va directo en el sitio de la planta, el gel forestal, que es para mantener la humedad, un tutor, que es una estaca que va al lado de la planta, y el plantín nativo con un taseado para evitar el ahogamiento por el pasto alrededor del plantín, digamos. Claro. Entonces ese proceso ya se arrancó.
si bien se puede plantar más allá de noviembre, ahí ya dependemos un poco de las condiciones del clima, pero utilizar el gel forestal. Ahora, este mes de octubre deberíamos dejar prácticamente terminadas las plantaciones, digamos, porque más allá de ese tiempo ya empezamos a jugar con factores climáticos para la sostenibilidad en el tiempo de estas plantas, digamos, no corremos el riesgo de que se mueran. Claro. Bien, entonces, esto también reconfigura el propio mapa ahí del monte nativo, digamos, va a darle más continuidad a las franjas de monte propiamente dicho, es un poco ese el objetivo final. Exacto, sí. Ya, a ver, ya todo el trabajo previo que ya se estuvo haciendo de, por ejemplo, sacar alambrados, por ejemplo, la extracción de algunos cultivos que estaban ahí en la zona, la selva misionera se regenera rápidamente, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, donde hay situaciones de pastos exóticos, como más conocido por la gente el pasto estrella o pasto elefante, y en sitios donde durante muchos años se hizo agricultura, son sitios donde la regeneración natural o el monte misionero necesita una ayuda. Claro. Entonces, a través de estas actividades que se están desarrollando en el marco de un proceso de restauración de bosque nativo, recordemos que la restauración en sí va mucho más allá de plantar árboles, digamos, claro, ¿no? Sino de una serie de acciones que hacen a la restauración del paisaje. Sin duda, las tareas en toda esta área, que son 4 lotes, donde esa entrada que tenía el parque ya... Una pena no poder ejemplificarlo en un mapa, ¿no? Porque claro, voy hablando y como que lo veo... Pero sí, es un área donde va a permitir el tránsito de la fauna, recuperar algunos márgenes de arroyo, algunas vertientes, ojos de agua, que estaban, por ejemplo, en el medio del potrero y que son claves para la fauna local y autóctona ahí del parque, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, Johnny, no te quitamos más tiempo y te agradecemos muchísimo tu amabilidad de atendernos en esta tarde. Ok. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, espero que les haya sido útil y cuando necesiten estamos a disposición. Dale. Jonathan Villalba charlaba con nosotros y a propósito de esto que estábamos comentando, ¿no? Esta acción conjunta.